Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor, la cual se encuentra en Lucas capítulo 8, y estaremos viendo los versos 40 al 42 y del verso 49 al verso 56. Lucas 8, 40 al 42 y 49 al 56. Estaremos hablando acerca de la hija de Jairo resucitada. La pasada semana tratamos acerca de la mujer con el flujo de sangre, un pasaje que vimos en Lucas 8, este mismo capítulo de la Biblia, a partir del verso 43 hasta el verso 48. Pero hoy veremos el caso de la hija de Jairo resucitada. Y sé que muchos de ustedes van a ser bendecidos en el día de hoy con esta palabra. Y leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, les rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora nos vamos al verso 49 hasta el 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aleluya. Que Dios añada bendición a esta palabra. Una palabra poderosa. Una palabra que nos estremece, amados. Una palabra maravillosa. Y yo sé que algo tiene Dios para nosotros en este día por medio de esta porción de las Sagradas Escrituras. Luego del Señor haber efectuado un milagro de liberación, versos anteriores al verso 40 y estos versos que hemos tratado, él había hecho un milagro en una región llamada Gadara, donde había libertado a un endemoniado. En otra porción de las Escrituras dice que eran 2 endemoniados, pero no voy a tratar si eran 2 o eran 1. Lo que yo sé es que Jesús, dentro del ministerio que estaba cumpliendo en esta tierra, dentro de la misión que él estaba llevando a cabo, estaba libertando, estaba sanando, estaba salvando a aquellos que estaban cautivos por el pecado, y había libertado a un endemoniado. Y luego de esto, dice el versículo 40 que cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban.
Y aquellos que ya conocían lo que Jesús estaba haciendo, obviamente se acercaban a él. Obviamente buscaban estar cerca de él porque sabían que algo podía acontecer que les iba a favorecer. Pero me llama la atención que en esta narrativa que encontramos en la Biblia, un hombre llamado Jairo, y que dicho sea de paso, esta porción o lo que aconteció en lo referente a lo que es la mujer con el flujo de sangre, del cual hablamos el pasado lunes, y esta resurrección que es efectuada por Jesús en favor de Jairo y de su hija, solamente la encontramos en Lucas y en este capítulo 8. Usted no la va a encontrar en Mateo, en Marcos ni en Juan, solamente en Lucas. Pero dice acá que este hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, vino y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa, porque éste tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y aunque la palabra del Señor, aunque el evangelio no nos describe cuál era el quebranto por el cual estaba pasando esta niña, cuál era la enfermedad que ésta estaba experimentando, ni la situación que vivía, sí sabemos nosotros que este hombre, considerado un principal de la sinagoga, en otras palabras, no era cualquier persona la que se había acercado a Jesús buscando recibir un favor de él. Este hombre era un hombre influyente para aquel entonces. Este hombre era un hombre que gozaba de cierta connotación dentro de la religión judía, porque era un principal de la sinagoga. Posiblemente este era un rabino reconocido o algún líder importante, pero era una persona que tenía cierta notoriedad dentro de la sinagoga judía. Este le rogaba al Señor que entrara en su casa, porque él sabía que si el Señor entraba en su casa, algo podía acontecer. Mientras él trataba con el Señor y trataba de convencerle para que entrase en su casa, acontecieron algunas cosas. Y ahí está el evento de la mujer con el flujo de sangre. Pero no voy a hablar de eso porque ya esa parte la tratamos. Pero a partir del verso 49, dice que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En otras palabras, hasta aquí llegó todo. Hasta aquí llegaron tus esperanzas. Porque al darle la noticia de que su hija había muerto, pudiéramos decir, ya no hay más nada que hacer. Ya vino la muerte y tocó el cuerpo de esta niña. Ya vino la muerte y le puso punto final. Ya vino la muerte y ya dio culminación a lo que pudiera haber acontecido con la vida de esta niña. Y es aquí donde yo quiero empezar a detallar acerca de esto, acerca de lo que pasó. Porque muchos están limitados. Muchos solamente pueden llegar a alcanzar a ver hasta donde sus ojos naturales le permiten ver. Pero Jesús vio mucho más allá. Jesús avanzó un poco más allá de lo que pudiera avanzar o experimentar una persona cuando simplemente ve que todo ha terminado porque la muerte llegó. Cuando simplemente ve que todo ha terminado porque el problema, porque la dificultad se le ha venido encima. Porque posiblemente la casa se le ha caído encima.
como decimos cuando estamos pasando por algún problema muy difícil, o porque simplemente ya perdió toda esperanza. Perdiste el empleo, perdiste tu hogar, perdiste a tus hijos, perdiste a tu esposo, perdiste a tu esposa, perdiste todos tus bienes materiales, perdiste la oportunidad posiblemente de alcanzar un logro material o hasta un logro espiritual. Y allí con esto posiblemente tus sueños murieron. Pues déjame decirte que donde tú piensas que todo ha terminado, es entonces cuando el Señor comienza y te brinda esperanza y nos brinda esperanza a todos nosotros. Y aunque Jairo recibió una noticia decepcionante, una noticia que le limitaba y que muy posiblemente le colocó entre la espada y la pared, porque ya su hija había muerto. Y esta persona que vino a darle la noticia le dice: no moleste más al maestro. Algunos piensan que al clamar al Señor o presentar alguna petición delante de Él es molestar al Señor. Y es todo lo contrario. El Señor se complace en escucharnos. El Señor se complace en poder hacer algo a favor de nosotros. Y esa mentalidad de que estamos molestando al Señor, de que somos un peso, que somos una carga para el Señor, debemos abandonarla. Usted y yo no representamos carga para el Señor, porque somos sus hijos, porque el Señor nos ha hecho parte de su familia, porque el Señor nos ha rescatado y nos ha permitido recibir salvación y vida eterna a través de Él. Entonces no representamos una carga. De haber sido así, entonces Él no habría entregado su vida en rescate por todos nosotros. Y dice la palabra del Señor que oyéndolo Jesús escuchó lo que que vino a decirle a Jairo que su hija había muerto, escuchó. Y respondió el Señor: no temas, cree solamente y serás salva. Esta es una palabra poderosa que el Señor le está dando a Jairo. No temas, cree solamente y serás salva. Y cuando le dice que no tema, le está dando aliento. Cuando le dice que crea, está levantando su fe. Y cuando le dice que será salva, le está diciendo: tendrá salud. Y un muerto no puede tener salud. Los muertos están muertos. Los muertos ya no necesitan más nada. Pero si el Señor le dice: y será salva, recuerde que la palabra salva o salvación también significa salud en el contexto bíblico. Y el Señor en pocas palabras le está diciendo: tendrá salud. En pocas palabras le está diciendo, o con otros términos le está diciendo: ella va a vivir. No importa que haya muerto, Jairo. No temas, cree solamente. Yo no sé si el problema que tú tienes es tan grave que no te permite ver que tú tienes un Dios todopoderoso que puede hacer mucho más de lo que tú puedes llegar a entender o comprender. Yo no sé si la dificultad te ha arropado a tal modo que tú no le ves ninguna salida a tu situación. Yo no sé si posiblemente lo que tú estás viviendo, enfermedad, problemas económicos, financieros, yo no sé si posiblemente están a punto de tirarte fuera de tu casa porque ya lo has perdido todo. Yo no sé si posiblemente ya tú no ves esperanza de que tus hijos vuelvan a la casa, de que sean restaurados. Si posiblemente tú entiendes que tu esposo no regresará, que tu esposa no volverá. Posiblemente tú entiendes que ya no hay más nada que hacer. Y el Señor te dice: no temas, cree solamente. Y estas son palabras alentadoras, palabras de fe, palabras de confianza, de convicción. Y dice que el Señor, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Porque ciertamente hay gente que son un impedimento.
y que son tóxicos, son tóxicas, para permitir que la gloria de Dios se manifieste. Y el Señor entonces tiene que impedirle a unos cuantos entrar donde Él iba a estar junto a esa niña que había muerto. Y solamente pudieron entrar aquellos que, digo yo, tuvieron un privilegio y un honor que a pocos nos es otorgado. Solamente entraron Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre de la niña. Nadie más. Solo 5 personas. Solo 5 personas entraron allí. Y aunque habían muchos que estaban llorando y hacían lamentación, y allí posiblemente se habían juntado aquellos que hacían la función de plañidores o que iban a llorar a los mortorios. Sin embargo, el Señor no le permitió a esta gente entrar. Pero Él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aleluya. Gloria a Dios, qué palabra. Que yo estoy llorando en un momento de desesperación, en un momento de angustia, de dificultad, porque he perdido a un ser querido, y me digan que no llore. Pero el Señor está desquiciado, el Señor. Pudiéramos decir, pero el Señor está perdiendo el razonamiento. El Señor está perdiendo la convicción. ¿Y qué le pasa al Señor que no tiene compasión de nosotros? Que no llore, me dice el Señor. Donde hay un sentimiento que me agobia, que me atormenta, porque se ha ido un ser que yo quiero. Y el Señor me dice que no llore. Así le dice el Señor a muchos cuando están angustiados, cuando están desesperados. Lo que pasa es que muchos no quieren escuchar la voz del Señor. Que estás en depresión, no llores. Que estás en angustia, no llores. Canta alabanza al Señor. Ora al Señor, adora al Señor. Y vendrá la calma y vendrá la liberación de parte de Dios. Y dijo el Señor: no está muerta, sino que duerme. Y oiga lo que aconteció, porque el diablo siempre tendrá sus agentes. Y en el verso 53 dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero estos no comprendían que el dador de la vida estaba allí. Estos no comprendían que allí estaba aquel que había dicho en una ocasión, conforme dice Juan 10:18, el Señor dijo en un momento: nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está hablando de su vida, la cual Él estaba ofreciendo por los pecados de todos nosotros. Y tenía el poder de quitar su vida y de volverla a tomar. Este era el que estaba allí. No era cualquier persona que estaba allí. No era cualquier individuo. Era el Señor. Aquel que dijo en Juan capítulo 11 versículos 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Y ya voy terminando con esto, porque sé que el tiempo se nos agota en esta mañana. Y hay personas pendientes de oración, los cuales posiblemente tenga que dejarlos. Pero no quiero dejar de compartir esta palabra, porque mientras se levantaron los burladores, que posiblemente se han levantado burladores en contra tuya. Posiblemente Satanás ha utilizado instrumentos que se burlan de tu condición, que se burlan de tu situación. Satanás ha levantado instrumentos para escarnecerte. Pero el Señor te dice: cree. Y dice en el verso 54: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Porque una sola palabra que el Señor emita es más que suficiente para que la situación cambie. Y dice que entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Aleluya. Y todo esto tiene una implicación, tiene un simbolismo. El que el Señor mandase al que se le diese de comer.
porque ella había estado en una situación que posiblemente había deteriorado su condición física, había experimentado la muerte, y fruto de la enfermedad, que no nos dice la Biblia cuál era la enfermedad, pero quizás se había deshidratado, quizás había perdido glóbulos rojos, quizás se había debilitado a tal modo que al regresar de la muerte, el Señor dice: no, necesita nutrición, porque el Señor comprende todas las cosas. Hay quienes entienden que el Señor, como que sus ojos están velados, están cegados. No, el Señor entiende todas las cosas y sabe cómo debe actuar en cada situación. Y en tu situación, en tu condición, el Señor puede actuar en este día. Solamente pon tu confianza en el Señor y el Señor te levantará de donde estás caído. El Señor te levantará de tu situación. Oramos al Señor y le damos gracias a Él, porque esta palabra que Él ha traído en este día ha sido para ti y ha sido para mí. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Hemos compartido esta palabra con tus hijos, con tu pueblo. Te pedimos que te glorifiques, que les bendigas y que les ayudes. Obra con poder. Mira a mis hermanos que están ahí: Daisy López, Fátima, que nos escribe desde Boston, Yesenia, también la presento en esta hora, Señor, Alejandro Acevedo, Magalis Reyes, Padre eterno, cada uno de los que han escuchado, Zeneifa, Oneida, Berky de Rubio, Padre mío, Señor, en tus manos están, Eliani, todos los que están ahí unidos con nosotros en esta hora. Señor, glorifícate en ellos, en Yamirka, en Cincinnati, Ohio, en Arelis. Padre mío, que seas tú libertando, que seas rompiendo cadenas y sosteniendo a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.